Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión del taller Géneros en busca de un autor. En la sesión anterior aprendimos las bases para escribir una tragedia, su historia y sus aspectos generales. En esta sesión sentaremos las bases para escribir una comedia. Pero antes de comenzar es importante revisar las 3 características que pertenecen al drama a pesar del género. 1. El drama funciona dialécticamente. El carácter del individuo hacia su entorno y el carácter de este entorno incidiendo en él. El personaje estará envuelto en una serie de condiciones sociales que crearán una colisión del individuo contra el otro. 2. El teatro es y será siempre lenguaje, pero también representación. A diferencia de otros géneros literarios, el drama se lleva a cabo a partir de la acción. Esta hará que el espectador cree juicios de todo tipo. 3. El tono es la recepción que se va a dar por parte del espectador. El espectador es un agente activo, quien va a encontrarse en un estado de extrañamiento, encontrado en el protagonista un reflejo de su existencia o considerándolo el otro. Ya que repasamos esos puntos, es momento de comenzar con la comedia. Primero sentaremos las bases históricas para después plantear los puntos claves para la escritura de una. La comedia, al igual que la tragedia, es uno de los géneros dramáticos más antiguos dentro de la tradición literaria. Sus inicios se datan entre la comedia antigua con Aristófanes y la comedia nueva con Menardo. Esta es definida por Aristóteles en su Poética como el retrato de los peores, sí, mas no según todos los aspectos del vicio, sino solo por alguna tacha vergonzosa que sea risible. Por cuanto lo risible es cierto defecto y mengua sin pesar ni daño ajeno, como a primera ojeada es risible una cosa fea y disforme sin darnos pena. Existen elementos básicos en la escritura de la comedia, incluso a pesar de los cambios dentro de las sociedades y la historia. Estos son: A. El uso del lenguaje no vulgar. B. La creación de personajes tipo que reconozca el espectador. C. El reflejo de la vida cotidiana. D. El retrato de un vicio del personaje protagónico, lo que lleva a la risa. E. El amor como tema principal. Y F. El aspecto moralizante. A diferencia de otros géneros como la tragedia, la comedia no le hablará al individuo, sino al ser social. En la comedia se busca cuidar los valores que le dan bienestar a una sociedad, por lo que cualquier intento por transgredirlas será ridiculizado. La conducta presenta un personaje que está rompiendo las leyes de forma inconveniente, haciendo que todos participemos en la burla para que su comportamiento no llegue a lo ilícito si no se detiene. El objetivo de la comedia es demostrar las ventajas de seguir la ley y no salirse de los márgenes de lo que dicta la sociedad. Por esto, en esta se verá cualquier sospecha de violación de la ley, cambio o transgresión de esta como objeto de burla para exorcizarlo. ¿Cómo es la anécdota cómica? En un inicio se presentarán los 2 tipos de personajes, los virtuosos y los cómicos, junto con la causa del conflicto que existe entre ellos. Después, el nudo o conflicto, o sea, la colisión del individuo vicioso contra la sociedad virtuosa. En el desenlace se dará la ridiculización del vicio, el deseo del personaje contra la ley social donde vence la ley del grupo y se castiga el individualismo. Los personajes dentro de una comedia. En esta tendremos 2 tipos de personaje. Primeramente está el personaje vicioso. En él se verá representado el comportamiento ilícito que choca contra el marco moral de la sociedad, el momento histórico, sus ideales y valores. Es un personaje complejo que, a diferencia del héroe trágico, no crea identificación con el espectador. Debe de existir un reconocimiento, hacer que nos parezca familiar, como alguien que hemos visto o convivido alguna vez. El segundo es el personaje virtuoso, que mostrará el contrario de nuestro personaje vicioso. En este se verá reflejado un comportamiento moral que sigue todas las pautas que el personaje cómico estará transgrediendo. En el choque de ambos se verá lo que no se debe hacer contra lo que sí se debe de hacer. Es importante decir que se deben demostrar todas las facetas de lo ilícito, desde los comienzos hasta sus consecuencias.
se debe de hacer evidente por qué ese comportamiento es inconveniente para la sociedad. El tono cómico. El tono cómico es divertido y por lo tanto induce a la risa, causada por diversas cosas. En la comedia veremos una exageración de diversos rasgos o comportamientos para que la identificación del espectador sea más evidente. Esto ayudará al efecto moralizante, para el rechazo del vicio. El trasfondo de la comedia es el escarnio, y es divertido para quien lo ejercita, pero no para quien lo recibe. Un ejemplo de esto son Las Preciosas Ridículas, obra escrita por el autor francés Molière. En esta tenemos a nuestras personajes viciosas. Son dos mujeres que intentan ingresar en la alta sociedad de forma exagerada, haciendo evidentes los vicios que irán en contra de los personajes virtuosos. Estos son dos hombres que terminarán por evidenciar estos comportamientos y burlarse de ellos. Se puede ver a través de toda la obra que la comedia le está hablando a una sociedad en específico que invita al escarnio de los personajes. El choque que se hace es, como dicho anteriormente, el de unas mujeres viciosas contra la sociedad que respeta las leyes sociales. Por último, no debemos olvidar que en la comedia todo debe de ser probable, tanto el lenguaje, la anécdota y el carácter de los personajes. Se debe demostrar las consecuencias de transgredir las leyes sociales. De igual forma, debemos recordar que la comedia se ocupará del nivel moral de la sociedad y el individuo viciado. El espectador debe de reconocer los vicios a través de la máscara de la risa para que se sienta ridiculizado de manera indirecta. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en este taller. La próxima sesión aprenderemos a escribir un melodrama. Hasta luego.